Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. 6:30 de la tarde, como siempre, en la plataforma digital de Moderna Radio Papá y bueno, y también de la Federación para la Paz Universal. Estamos listos ya para presentar el programa de la UPF Perú, como siempre, con grandes invitados. Hoy estará con nosotros durante una hora Milka Jacqueline Silva Mendoza. Ella es abogada, conferencista internacional, vicepresidente de Expansión Mundial International Coaching Renovation, presidente de Asuntos del Continente Americano de la Organización Mundial de Abogados, integrante de la Unión Internacional de Mujeres Líderes de Derecho, presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas Sociales, Veritas Jure Vox Dei. Bueno, hoy hablaremos mucho con Milka Jacqueline Silva Mendoza. El tema que vamos a tratar es un tema importantísimo. Hablaremos sobre la violencia, no a la violencia durante la pandemia. Bien, pero antes de iniciar el programa, saludos para nuestra voz en off, para Melissa Sandoval, que también ya está en su ubicación, y saludamos a nuestro secretario general y le damos la bienvenida al programa, Jaime Fernández. Hola, María Elena Rivero, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, amigos embajadores para la paz y público que nos sintonizan martes a martes en tu programa de la UPF Perú. Sí, estamos aquí en este programa y queremos, como tú dices, María Elena, tenemos una invitada especial a la doctora Milka Silva Mendoza. Muy buenas noches, doctora Milka. Sus saludos para el programa de la UPF. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la gentil invitación. Bien, doctora Milka, antes de empezar con este tema, no a la violencia durante la pandemia, quiero hacer un breve resumen de la historia para entrar netamente a este tema de la violencia en la familia o en la mujer. Durante la historia, en nuestras sociedades antiguas, por ejemplo, en el imperio incaico, culturas, ¿no?, de diferentes países, hemos visto la aparición del patriarcado, luego, paralelamente también, se inicia el matriarcado, y ahora en estos tiempos que vivimos, se habla de las corrientes del feminismo, así como también se habla mucho del machismo. Y vemos cómo la violencia cada día se ha ido incrementando, no solamente en el núcleo familiar, sino también la violencia propiamente dicha contra la mujer. Entonces, queremos saber si hay alguna referencia o antecedente de la cual podría ser el origen de la violencia contra la mujer en nuestras sociedades. Todos estos aspectos se debe al contexto socio-histórico-cultural. A través de la historia tiene una connotación compleja y multidimensional, ya que entra a tallar una serie de factores de vulnerabilidad que incrementan la posibilidad de sufrir violencia. Tal es así que vemos dentro del entorno familiar estas violencias en la sociedad, y cada vez las violencias van connotando diferentes tipos. Es por ello que a través de la historia, y como usted hizo referencia, la construcción cultural patriarcal ha hecho que la mujer se encuentre en desventaja en el hecho de sus derechos. Y por tal esa discriminación que ha habido durante todo este tiempo, pero ha sido también importante el mensaje de las mujeres al alzar su voz y al decir que nosotros tenemos derecho y que nuestros derechos sean respetados, ha ido mejorando, pero
hay mucho todavía que hacer para estos temas de violencia, trabajar en prevención, trabajar en educación, y la violencia está tomando diferentes connotaciones. Hasta vemos tipos de violencia que se están enraizando y se va tomando inclusive como algo cotidiano del día a día, ¿no? Ya ustedes vamos a ver, por ejemplo, en los medios de comunicación que son tan importantes, que llegan a todo lugar, vemos de una manera morbosa muchas veces el enfoque de la violencia hacia la mujer. Por eso que tenemos que trabajar paralelamente en diferentes aspectos, ya que trabajarlo articuladamente en diferentes maneras, sobre todo en la prevención. Nosotros nos vamos mucho a la parte de la sanción, ¿no? En la sanción buscamos todo, pero en la prevención es tan importante trabajar estos hechos de la violencia, que lo vamos a seguir esbozando para que tengan ustedes un alcance de cómo son estos hechos que se presentan y qué es lo que podemos nosotros mejorar como personas, mejorar en nuestro entorno familiar, mejorar en nuestra sociedad. Doctora Milka, quiero que nos explique, que nos hable acerca de los tipos de violencia que hay hacia la mujer. De acuerdo a la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, encontramos los siguientes tipos. Una violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica. La violencia física es toda la afectación que va a ocasionar un daño, una lesión hacia la persona, ya sea mujer, hombre, ¿no? O los integrantes del grupo familiar. Entonces, esta afectación física va a ser evidente por la agresión misma que va a ejercerse. En la violencia psicológica, lo que queda afectado acá es la parte emocional. Inclusive es difícil de ir mejorando, sacando a la víctima de ese aspecto de la afectación psicológica. Para ello, la víctima va a necesitar estar en constante terapia hasta que ella encuentre su alivio psicológico, emocional, que encuentre ella ya haber solucionado el aspecto emocional que ha sido dañado. Psicológicamente ha sido dañado su aspecto emocional. Y a través de las terapias psicológicas que va a recibir la víctima, va a ayudar a mejorar sus emociones. Porque tenemos tantas víctimas de violencia, pero muchas de ellas dejan de lado esa parte tan importante que es tratar de que esa víctima recupere y vuelva a tener ese proyecto de vida, que sea una mujer con todas sus emociones útiles, porque queda afectado y en ello hay que trabajar. En la parte de violencia sexual se refiere cuando ha habido un acto contra la voluntad de la persona. Y en estos aspectos es lamentable que en estas épocas que estamos viviendo de pandemia, que haya un gran número de niñas que han sido violentadas sexualmente. Esto ha sido una preocupación grande que inclusive ha llamado la atención del secretario de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que hace hincapié a que las naciones, los gobernantes, tengan mayor preocupación en este aspecto de cuidar a nuestras niñas. El otro tipo de violencia, tenemos la violencia económica, que es la violencia patrimonial, que se ejerce en el hecho, para hacerlo más simplificado, en que, por ejemplo, un hombre tuvo una discusión con su esposa, fue violentada, entonces el hombre
para ejercer presión y dominio sobre la mujer, que tiene que dar a diario el alimento, proporcionarle de dinero para el hogar. Muchas veces estos hombres quitan el dinero de lo que la mujer tiene que ir para el mercado, alimentar a los hijos, le priva de esta economía, de la parte patrimonial, u otras acciones son inclusive cuando no la deja ejercer propiedades que tengan comunes, a ambos que tengan propiedades, ¿no? Y no le deja ejercer sus derechos, ¿no?, sobre las propiedades. Entonces empieza a haber un clima de desazón. Por eso que también antes no se conocía mucho sobre la violencia económica, pero ese es un tipo de violencia porque inclusive el hombre hace que la mujer muchas veces vaya a buscarlo para que le proporcione alimento a su hijo, y estas mujeres están siendo afectadas. O inclusive hemos visto en las noticias muy temprano de un caso que ha salido, que se ha presentado, donde este hombre actuó de una manera alterada hacia la pareja, que ha llegado a ocasionarle la muerte, el feminicidio. Miren hasta dónde llegamos cuando no llegamos a la prevención. Hay muchas víctimas que están pidiendo ayuda o desconocen inclusive a dónde acudir, quiénes les pueden ayudar. Entonces estas víctimas guardan silencio y después, como no se sienten ellas acompañadas, accionadas en el momento tal, miren los desenlaces que vienen. Y en esta pandemia han habido mucho más incremento de violencia en contra de la mujer. Estamos en el programa de la UPF Perú con la doctora Milka Silva Mendoza, presidenta de Asuntos del Continente Americano de la Organización Mundial de Abogados. Estamos abordando el tema No a la violencia durante la pandemia. Adelante. Doctora Milka, como usted nos ha dicho claramente, existen varios tipos de violencia, ¿no? Como la violencia física, sexual, psicológica y económica, ¿no? Nosotros sabemos que todo esto, ¿no?, tiene un índice, ¿no?, muy preocupante en nuestra sociedad, ¿no?, especialmente en las familias peruanas. ¿Cuál cree usted que serían los signos que identificarían a un posible agresor potencial de violencia de género contra la mujer? Adelante. Los signos principales es cuando comienza, en este caso, el hombre a ejercer dominio en la mujer, en prohibiéndole, aislándole de su entorno social, inclusive de su familia, ¿no? Comienza a aislar. El hombre empieza a levantar la voz, que muchas veces, inclusive desde la época de enamoramiento, la joven no se da cuenta, ¿no?, y ella hasta lo normaliza, lo puede normalizar de que es algo que entre ellos están jugando, pero estos son signos que hay que tener en cuenta, porque esto se va acelerando, se va incrementando. Empieza con un grito, luego ya empiezan como los golpes. Entonces hay que tener claro, cuando vemos a un posible agresor, son claros los signos. El aislamiento. Primero, el aislamiento de su entorno social, familiar, ¿no? Empezamos ahí. Los gritos, ¿no?, los gritos que ejerce. Los celos, muchas veces la celotipia, inclusive lo vemos en los casos de violencia, ¿no? Esos son los signos que empiezan a surgir para que darnos cuenta de que estamos frente a un agresor. Doctora Milka, es bastante difícil, bueno, yo durante muchos años apoyo a todo lo que es sobre las mujeres maltratadas, he entrevistado a muchas abogadas, a muchas personas que tratan de buscar ayuda a aquellas mujeres que han sido maltratadas. Pues aquí no hay albergues, no hay casas, no hay donde las puedan tener el momento que se pelean con el esposo o que deciden romper la relación.
ante tanto maltrato, ¿no? Y muchas reaccionan por los hijos. ¿Cuál es la actitud que se debe tomar o que debe tomar una mujer al ser maltratada? ¿Qué es lo primero que debe de hacer? Una mujer maltratada lo primero que debe de hacer es buscar ayuda y denunciar. Debe de conocer que hay organizaciones, tanto públicas como privadas, que están a la ayuda de aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Encontramos el primer ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la cual muchas veces tenemos la línea 100 y que pueden llamar inmediatamente para que la víctima, en esos momentos que se siente ella lesionada, hasta agredida, puede llamar en esos momentos a la línea 100. Hay instituciones privadas, públicas, que tienen el Ministerio Público, que puede intervenir, las organizaciones, las ONG, asociaciones, inclusive nosotros como institución, también a nosotros nos llegan muchas veces a mi celular llamadas de ayuda para asistir a las víctimas de violencia. Entonces, yo les estoy asistiendo y muchas de ellas he llevado inclusive su defensa, porque hay situaciones en que la víctima necesita encontrar solución y muchas veces ellas acuden bueno, antes de la pandemia, estaba nosotros haciendo un programa denominado Salvando Vidas, Protegiendo Familias. En este programa nosotros capacitamos a los oficiales policiales en las comisarías con el manejo de la ley 3364 y su reglamento, para que también ellos aprendan de esta manera a cómo van a recibir a la víctima, cómo le van a ayudar y cómo van a prepararse para manejar, ¿no?, en esos momentos esa situación que es tan importante. Entonces nosotros hemos trabajado en ese aspecto y han habido resultados muy óptimos, ¿no?, con el personal policial. Entonces la víctima, si ella siente que está protegida, que va a acudir a las instituciones y que va a encontrar respuesta, entonces va a haber ahí un avance en ese sentido. Entre los tipos de violencia, doctora Milka Silva Mendoza, está la violencia dentro de la propia familia, ¿no? Porque estudios dicen que realmente la violencia se ejerce generalmente por uno de los familiares, ¿no? Y dentro del núcleo de las familias, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar, ¿no?, en forma general, este tipo de violencia dentro de la familia? Es muy importante la pregunta que hace el señor Jaime, porque dentro de la familia debemos procurar mucho el aspecto de los valores, los ejemplos que como padres ejercemos en el hogar. Uno tiene que educar a sus hijos en base a valores, a ir creciendo en base a los respetos que debe haber entre ambos, hombre, mujer, con esa misma igualdad de derechos, con ese respeto a que ninguno puede ser discriminado, ¿no?, por cuestión de raza, etnia, por cuestión de que somos diferentes. Tiene que haber desde el hogar una armonía, los valores que son tan importantes y que en estos tiempos están deficientes y que por eso estamos viendo toda esta situación, ¿no?, que vemos la violencia en todas sus manifestaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos un hogar en base a estos principios de amor, de respeto, de justicia, de igualdad, entonces dentro del mismo entorno nosotros podemos ir mejorando a nuestras familias y que haya mucha comunicación, porque se pierde esa comunicación entre la familia misma, padres, hijos. Hay mucho por el mismo quehacer diario, también se ocasionan estas situaciones, pero hay que insistir, la familia es la célula fundamental de la sociedad.
Y trabajar en familia es importante, incidir en la educación que tiene que haber a base de valores, de respeto, de comprensión, de amor y mucha comunicación. Efectivamente, doctora Milka Silva, como usted lo dice, ¿no? Y uno de los puntos, las áreas de enfoque dentro de la UPF es el núcleo de la familia y el matrimonio. Doctora, le voy a leer algo que hace poco he recibido, ¿no? A través de las redes sociales y lo he encontrado interesante y quiero comentarle que justamente va con este tema. Se podría, ¿no? Como un instrumento tal vez para evitar este tipo de violencia dentro de la familia. Dice así este mensaje. Hay una tribu, dicen africana, que tiene una costumbre muy bonita, dice esta tribu. Cuando alguien hace algo malo, llevan a la persona al centro del pueblo y toda la tribu viene y lo rodea, dice. Durante 2 días le van a decir a esa persona todas las cosas buenas que ha hecho. La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno. Cada uno de nosotros solo desea seguridad, amor, paz y felicidad. Pero a veces en la búsqueda de esas cosas, la gente comete errores. La comunidad ve esos errores como un grito de socorro. Y entonces se unen para ayudar a esa persona a reconectar con su verdadera naturaleza, para recordarle quién es realmente, hasta que se acuerde, dice, totalmente de la verdad de la cual se había desconectado temporalmente. Soy bueno, Sawubona, es un cumplido usado en Sudáfrica y quiere decir te respeto, te valoro, eres importante para mí. En respuesta a la gente, dice, este texto lo envía Shikova, que es entonces, yo existo para ti. Mire este mensaje que lo he recibido hace poco y es muy profundo, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos leyes y las leyes efectivamente se han hecho para regular el comportamiento de los seres humanos en nuestra sociedad, ¿no? Y es muy importante. Pero esto realmente toca más allá de las leyes. Yo pensamos de esta manera que toca el corazón de los seres humanos, ¿no? ¿Qué comentario podría darnos respecto a esta lectura que hemos recibido? Es profundo este mensaje que nos hacen llegar y que es muy cierto. Trabajar muchas veces, como decimos, el hombre nace bueno, pero dice, la sociedad lo corrompe. Pero cuando tú tienes un buen cimiento, unos buenos pilares dentro de tu hogar, que creces en valor, en mística, es muy difícil, te lo digo, que salga a la sociedad y que olvide ese mensaje que fue inculcado, que fue enraizado. Pero es muy cierto, muchas veces la persona, por la misma, el entorno social de violencia que a diario llevamos en diferentes manifestaciones, damos un mensaje equivocado y afecta a la humanidad, afecta a la familia, afecta a nuestra sociedad. No hablar con el amor, predicar, por eso que dice, el que predica y lo habla y lo hace es el referente. Si yo dentro de mi hogar tengo a mis padres que me dieron los mejores valores, la educación, el amor, el respeto, eso yo lo voy a reflejar en mi sociedad. Por eso que es tan importante trabajar con las familias. Desde ahí partimos todos. Trabajar con las familias. Y qué importante llegar a ese sentir, a ese amor que muchas veces nosotros nos cegamos con la violencia. Pero que es tan importante tocar estos temas para llegar más allá y conectarnos.
con estas personas que han sido afectadas. Y también estos agresores tienen ellos un pasado que muchas veces ellos no lo han superado. Y se repite este círculo vicioso, ¿no? Los hijos comienzan a tener los mismos patrones de agresión, porque eso es lo que ven. Ven en el hogar la agresión, gritos, maltratos, falta de respeto. Entonces los hijos comienzan a verlo como un estilo de vida normal quizás, y salen a la sociedad, ya hay una afectación dentro de la familia, sale a la sociedad y ¿qué vamos a esperar con nuestros hijos? Por eso que estos chicos, estos jóvenes, muchas veces salen de esta sociedad, de estos núcleos familiares violentos, y cuando salen son captados y son, muchos van a delinquir. Por eso, ¿qué estamos nosotros formando? ¿Qué estamos esperando para dar respuesta y trabajar con nuestra sociedad, con nuestra familia? Es que este mensaje que usted nos ha hecho llegar, señor Jaime, qué importante, ¿no? Reconectarte, hacerte sentir que tú eres una persona especial, que vienes con una misión, pero que esa misión no tiene que ser desviada, ¿no? Y que se tiene que trabajar. Hay muchos aspectos que trabajar. Hoy en nuestro programa la doctora Milka Silva Mendoza, quien brinda asesoría legal. Puedes contactarte con ella vía WhatsApp al 948-321-151. También la encuentras en Facebook, YouTube, Instagram como Agentes de Cambio Veritas Perú y también como Milka Jacqueline Silva Mendoza. Seguimos. Doctora Milka, nosotros haciendo programas en la radio en defensa hacia la mujer, con especialistas, abogadas, ¿no?, defensoras de la mujer maltratada, personas que incluso ponen de su bolsillo para poder ayudar a otras personas que están maltratadas. Pero nos llamó mucho la atención cuando abrimos micrófonos, cuando pedimos llamadas, y las llamadas que recibimos en esos momentos fueron de varios hombres, que decían: ustedes hacen programas en defensa de la mujer maltratada, pero también hay hombres maltratados. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que tienen varios compromisos. Tienen 3, 4 compromisos, hijos de diferentes compromisos, y enjuician a los padres de esos niños para que les pasen por su pensión alimenticia. Y decían muchos de ellos, hay mujeres que viven de eso, es feo decirlo, pero viven de esa manera. Y nosotros, y los hombres que somos maltratados, que somos muchas veces obligados, y que las mujeres nos insultan, nos golpean, y que provocan a veces, muchas veces esto, pero cuando llegan a la comisaría, si llega una pareja, hombre o mujer, pues más le creen a la mujer acerca del maltrato. ¿Existe el maltrato hacia el hombre? El maltrato hacia el hombre sí existe, por supuesto. Inclusive la misma ley 3364 abarca a este universo de personas y a todos los integrantes del grupo familiar. Y el maltrato, y muchas veces el maltrato hacia el hombre es de manera silenciosa, porque el mismo hecho que ellos dicen, me da vergüenza decirlo, que he sido maltratado, que me han pegado, que me han insultado, y yo he tenido casos de hombres maltratados, y no por ello nosotros no podemos, cuando tú ejerces una defensa, ¿no?, y te estás haciendo que se respeten los derechos, no solamente es para hablar de un género que tiene dominio y el otro que esté en superior e inferior. Acá ambos tienen que estar en respeto y ambos tener los mismos derechos. De que si le creen a una mujer más o a un hombre menos, eso tiene que ser de acuerdo a los hechos, cómo se está manejando, cómo se está abordando la situación. En el caso cuando yo tuve un caso de violencia familiar, y ojo, el que fue a mi consulta fue un militar, y me decía, doctora, para mí es muy difícil decir, porque yo soy militar y me da vergüenza, por eso yo no puedo ir a poner una denuncia, no puedo, tengo que callarme porque sufro por mis hijos. Ella me amenaza,
me dice que me los va a quitar, que no me los va a dejar ver, porque es lo primero que dice, no te voy a dejar ver a tus hijos. Y entonces, ese tipo de amenaza psicológica afecta, y es una víctima que también necesita ser asistida, que tiene los mismos derechos para que sea defendido y que se haga cumplir, ¿no?, los derechos a esta persona. Entonces, no podemos decir solamente que la violencia, si bien es cierto, hay más alto número de violencia en contra de la mujer, no podemos olvidar que también hay un número de hombres maltratados, pero que ellos, por el hecho de ser hombres, como se dice, no quieren denunciar, no quieren que salga a la luz que han sido maltratados. Y así le puedo nombrar muchos casos en el cual yo les decía, tú tienes que acudir a hacer la denuncia, ¿no? Y que si me lo quitan a mis hijos, doctora, ella me ha dicho que me amenazan. Todo se va a ver dentro del proceso. No pues se puede quedar uno solamente a esperar, ¿no? Los hombres también que en estos momentos me están escuchando, sientan ustedes el respaldo de las leyes, el respaldo que ustedes también van a ser escuchados y van a ser atendidos. Muchas gracias, doctora, por todas sus respuestas muy interesantes. Somos un país, el Perú, que ha batido realmente récord mundial, porque somos uno de los primeros que hemos superado más de 100 días de confinamiento, ¿no? Y cuando hablamos de confinamiento, hablamos, como para muchos ha sido un encarcelamiento, ¿no? Pero a nivel de su propio domicilio. Quería hacer esta pregunta, ¿no? Porque muchos comentarios han habido, ¿no?, respecto a que si el confinamiento ha servido o no ha servido, pero bueno, ese es el tema de salud, ¿no?, para evitar el virus del COVID-19 se propague más. Pero la pregunta que queremos hacerle en este momento es, ¿de qué manera ha afectado este confinamiento que todos los peruanos hemos vivido por más de 100 días y lo seguimos viviendo hasta ahora, porque los domingos no podemos salir todavía? Así, De manera hay afectada una el cifra. tema de la violencia contra la mujer y también, por ende, contra la misma familia. Adelante, doctor. Así es. Tenemos unas cifras muy alarmantes que nos hace pensar qué hacer y qué pasó frente a esta situación. Por ejemplo, cifras como desde enero a julio de 2020 y hemos tenido ya 73 feminicidios. Y en Lima han habido 406 casos, en Arequipa tenemos 98 casos, en Junín 77, en Puno 75, en Cusco 69 casos. Lima, provincia, está en 57 casos, y ese es un ranking que hay desde el 2009 hasta el 2020 de todos los hechos que se han suscitado. Y lo que más llama la atención, en esta pandemia, al estar confinados entre los hogares, y que el hogar debería ser el templo más sagrado, donde uno encuentra la seguridad, la armonía familiar, en muchos hogares hemos visto estas respuestas que hoy en día tenemos con feminicidios, inclusive mujeres desaparecidas, que hasta el momento muchas de ellas no sabemos dónde están y qué ha pasado con ellas. Por eso que también hemos encontrado que no hace mucho el ministro habló de que se iba a reglamentar, ¿no?, el programa de las mujeres que han sido desaparecidas. Entonces, hay muchas cosas que debemos que trabajar en estos aspectos y que también recomendar, ¿no?, para mejorar. Está el programa Aurora que ha atendido, que ellos tienen una casa de acogida, ¿no? La casa de acogida que ellos tienen, que la tienen a nivel nacional. Inclusive en este confinamiento se ha recogido denuncias vía telefónica, solamente cerca de 2.600 casos de violencia contra la mujer en menos de 2 meses, o sea, desde que empezamos la pandemia, ¿no?
¿Y qué pasa en este sentido con estas cifras alarmantes? Que como les decía, nuestro hogar, que debería ser el lugar más seguro para nosotras mismas, para como mujeres, para nuestros hijos, se vuelve el lugar más peligroso, porque el agresor está ahí, en el hogar, en la casa. Y como no se podía salir al comienzo, la víctima tenía que estar soportando el maltrato y muchas veces en silencio. Y han habido reportes de niñas maltratadas, de niños y niños abusados sexualmente, donde ya con todos esos acontecimientos, de que si bien por una parte se busca que el virus no se esparza, pero este es otro tipo, yo le llamo, ¿no? Otro tipo de virus que está acabando con nuestras mujeres, con nuestras niñas, con nuestras familias. ¿No? Y esa es la violencia, que llegan a los feminicidios. Y es por ello que vemos reflejado estas cifras alarmantes que nos han llevado a que el Estado implemente mayores políticas públicas que puedan ser efectivas para trabajar en estos temas y cómo abordarlos inmediatamente. Por eso se habilitaron otras líneas de ayuda para que no solamente el Ministerio de la Mujer lo lleve a cabo, hay también para lo que son, hay una línea especial para cuando hay mujeres desaparecidas, ¿no? También se han implementado líneas que ayudan a descentralizar de esta manera y hacerla más rápida. Pero ¿por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros, que deberíamos tener el hogar como algo más seguro, estamos teniendo los inseguros? Y este agresor vive ahí. Puede haber medidas de protección, pero estas medidas de protección, han habido casos inclusive en que me han dicho las mismas víctimas: doctora, yo tengo mis medidas de protección, acá está, que él no se puede acercar a mí, pero ha ingresado a mi casa. Me llamaban en esos momentos, me dicen, ha ingresado a mi casa y me está amenazando y me dice que si yo hablo, me va a matar, ¿no? Que si yo hablo en esos momentos, me va a matar. Entonces, la amenaza, a pesar que está con las medidas de protección, amenaza a la víctima. Entonces, son diferentes maneras que uno tiene que buscar de cómo enfrentarlo y cómo accionar a estos hechos que se presentan, que son tan dolorosos, que llega a desencadenar la muerte. Tenemos en estos aspectos que las instituciones den respuestas inmediatas, ya sean las instituciones públicas o privadas, instituciones también como las mismas ONG, instituciones que las mujeres y los hombres y todo el entorno familiar conozcan, aprendan a conocer dónde ellos van a encontrar esa ayuda. Nosotros necesitamos un nuevo contrato social familiar, un contrato familiar de paz, de amor, de respeto, de valores, pero tenemos que trabajar mucho en prevención, en educación, porque desde ahí hay un plan de trabajo que tenemos que hacerlo a corto, mediano y largo plazo, para que de esta manera veamos resultados y que haya indicadores de cuánto estamos avanzando, porque tenemos planes de trabajo excelentes, muy buenos, pero muchas veces quedan ahí, solamente quedan ahí a la mitad y ya no se hace un seguimiento a cuánto estamos nosotros trabajando en el tema preventivo, ¿no? Y nos vamos siempre a la parte sancionatoria con las leyes. Estamos con leyes, diferentes leyes, pero esas leyes también, yo les digo a todos los operadores de justicia, que cada uno hagan su trabajo, que cada uno lo hagan a conciencia, que hay una víctima y que esa víctima puede llegar a ser una cifra más de muerte. Bien, solamente para recalcar nomás lo que la doctora Milka estaba mencionando, en el pasado hemos tenido, bueno, la presencia de pandemias, pero sin embargo en este tiempo somos esta generación que estamos viviendo en carne propia, ¿no? Nunca habíamos estado en un confinamiento por más de 3 meses o más de 100 días.
Por un lado, nuestros padres de la patria, el Estado, ¿no? ha tenido que realizar este tipo de acción de confinamiento con la finalidad de poder evitar la expansión del COVID-19. Pero por otro lado, somos el número uno también de contagiados a nivel mundial y también de fallecidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente debemos preguntarnos de una manera preocupante si efectivamente el confinamiento sirve en algo, ¿no? Pero por otro lado también vemos que el confinamiento, como usted ha mencionado, los cuadros estadísticos en los diferentes departamentos de feminicidios y de violencia en general, ha aumentado, ¿no? O sea que, en cierta manera, el Estado también, ¿no? Ha debido de preocuparse de crear, ¿no? Políticas de acciones, de ayudas, porque dentro del propio hogar estaba el propio agresor, ¿no? Y cómo convivir más de 100 días, tal vez con un delincuente, con un asesino o con un esposo, ¿no? Que tal vez tiene este tipo de problemas con la mujer, con los hijos, ¿no? O sea, lo vemos bien difícil convivir en un hogar, en una casa cerrada y sin poder salir durante 100 días. Esto es algo muy preocupante, doctora. Así es, señor Jaime. Lo que necesitamos son mayores casas de refugio, hogares de acogida, que se pueda implementar más las políticas públicas en ese sentido, porque son pocos. Ahorita los hogares de acogida creo que hay un promedio de 14, con el programa Aurora que se implementó en esa pandemia, pero no es suficiente. Imagínense, la víctima quiere ir a refugiarse a un lugar porque no siente no siente la seguridad en su propio hogar, y ella quiere ir a un lugar donde salvaguarda su vida y la de sus hijos, y no tiene dónde acudir, no tiene dónde se le pueda brindar. Por eso es importante que también los gobiernos locales también tienen mucha responsabilidad en ello, nuestros alcaldes, nuestros presidentes regionales, todos articuladamente, por favor, hablo para que ellos tengan más conciencia, más sensibilidad en esos aspectos que está causando también la muerte de más mujeres y la orfandad de niños y niñas se quedan abandonados. Muchas veces los familiares donde se quedan no van a recibir ese respaldo, ¿no? de atención, de amor, de cuidados, como son su madre, ¿no? Que lo cuida, que lo protege. Entonces, hay una serie de aspectos que se tienen que mejorar, que se tienen que adecuar a esta situación que hoy vivimos y que siguen cobrando vidas. Y cada vez los feminicidios cobran vidas de la manera más monstruosa, se puede decir, porque hemos visto hechos violentos que han sido televisados, ¿no? En caso de mujer que fue quemada, rociada, ¿no? Delante de todos. Mucha gente dice, no, yo prefiero no meterme, no son mis asuntos, cada uno en su casa ve la manera como arreglar sus situaciones, pero miren, no podemos nosotros estar solamente de espectadores, tenemos que ser accionantes. Necesitamos la unidad, necesitamos trabajar articuladamente, necesitamos trabajar para encontrar las soluciones en las diferentes maneras, porque la violencia va a seguir cobrando vidas. Si no tomamos ya una manera de las políticas públicas, adecuarlas a esta necesidad. Si hoy nos dice, no puede salir, imagínense, los domingos tampoco, no podemos salir, pero el agresor está aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo como el Estado, ¿cómo me soluciona a mí esta afectación? Si a mí me proporcionan un lugar de refugio para que estas víctimas vayan, se acojan, se les atiendan, tanto se les vea en la manera psicológica, se le dé el apoyo social, la parte jurídica, ¿no? Que estas víctimas deben de recibir.
encuentran ellas al menos una ayuda. Y es por eso que todas las autoridades, cada uno debe de cumplir sus funciones, nuestros gobernantes, tomar conciencia de ellos, y que también a las municipalidades se les asigna un presupuesto, de acuerdo a la ley se les ha asignado un presupuesto, pero no, hasta el momento yo no he visto municipalidades que han dado más ejemplo de ayuda en educar, capacitar, en la prevención del trabajo que tiene que haber con el entorno familiar, en la violencia contra la mujer. Todavía no hemos visto esos resultados, porque deberíamos, así como se da un presupuesto, ¿no?, a los gobiernos locales, regionales, igualito nosotros deberíamos recibir como sociedad un portal web donde hay de transparencia, donde nosotros veamos qué se ha hecho, al menos en estos aspectos de violencia contra la mujer, que se está trabajando y que se ha avanzado, ¿no?, y cómo se está destinando este presupuesto para el trabajo de la violencia contra la mujer. Si lo hacemos de esta manera, al menos va a haber mayor preocupación por nuestras autoridades, porque nosotros como sociedad lo hacemos dentro de nuestras posibilidades o como instituciones privadas, pero nos falta más apoyo en los gobiernos. Invitación especial. Los invitamos a la primera Conferencia Internacional de Liderazgo de las Américas, online, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, en el marco del 15º aniversario de la fundación de la Universal Peace Federation, UPF. El link de ingreso a la sala Zoom lo encuentran en la página oficial de la UPF de Perú. Adelante, María Elena. Gracias, Melissa Sandoval. Doctora Milka Silva, respecto al maltrato hacia la mujer, en repetidas oportunidades he podido apreciar que la mayoría de mujeres que han sido asesinadas en los casos de feminicidio habían denunciado, y habían denunciado varias veces. O sea, no es que en un momento discutieron y el hombre salió perdió sus cabales, todo, y mató. No, la mujer había denunciado varias veces hasta que, bueno, el hombre la asesinó, ¿no? Ese es un problema grave, me comentaban. Es un problema grave porque esa señora marcó el número 100, fue diferentes oportunidades a la policía, denunció al esposo por los diferentes maltratos. Sin embargo, no tuvo la protección que ella buscó. No existe esa protección. También existe el otro caso, el caso que las mujeres buscan un abogado y le dicen, o una abogada a veces que ayudan, no cobran nada, y simplemente le dicen, quiero que veas mi caso. Un abogado también cuesta y la mujer no tiene condiciones. Le siguen el proceso todo y de pronto retiran la denuncia. No, ¿sabes qué? Ya me amisté con él, es el padre de mis hijos, ¿quién me va a mantener? Aguantaré por el resto de mis días con tal de que mis hijos estén bien. Es bastante difícil, un poco complicado ayudar a veces a la mujer. ¿Qué en este caso, doctora, usted ha escrito un libro y queremos saber respecto a este libro que ha hecho Mujer, Grupo Familiar, Violencia y Derecho? Me imagino que usted ha profundizado todos estos casos. ¿Cuál es la finalidad de este libro? La finalidad de este libro es dar las herramientas para los administradores de justicia con la Ley 3364 y su reglamento, donde de una manera práctica, clara, se aborda la ley y cómo ellos pueden manejar la ley en la parte, desde la parte policial, fiscal, judicial, ¿no?, y cómo a la víctima también la tenemos que educar, porque este libro está al acceso de todos. O sea, no es que sea un lenguaje muy complicado, con mucho tecnicismo, sino que justamente tuve que se diera todo un lenguaje claro para que las mujeres, la sociedad lo pueda leer, ser entendible y que de esa manera contribuya como herramienta para la administración de justicia
que es tan importante. Y este libro inclusive fue publicado en el año 2016, cuando recién se había implementado, ¿no? Se había reglamentado, y no a profundidad, no se conocía mucho sobre esta ley, se estaba dando los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos de cómo se iba a hacer el presupuesto, porque recoge, ¿no? Recoge esta ley, ¿no? Los instrumentos internacionales, ¿no? de la protección para la mujer. Así que este libro sirve como una herramienta para todos ellos. Y con este mismo libro, justo lo que les había comentado, he trabajado, ¿no? en el programa que implementamos, Salvando Vidas, Protegiendo Familias, ¿no? Y con este libro hemos estado con los operadores del derecho, en este caso el policía. ¿Por qué fuimos a trabajar con el policía, ¿no? Con los efectivos policiales? Porque ellos reciben a la víctima. Y hemos tenido muchas quejas que las víctimas decían, no me atendió, me dejó esperando, o me dijo, ¿qué le habrás hecho? ¿No? ¿Qué le habrás hecho a tu esposo? Por eso que estás así, y infinidad de casos. ¿Ves? Con esa misma preocupación y para aportar nosotros una solución en parte, nuestra institución tuvo a bien trabajar estos aspectos. Por eso, y lo hemos trabajado gratuitamente. Y gracias a Dios que nos han acompañado profesionales, porque esto ha sido con un equipo multidisciplinario. Por eso que lo digo, para que también otras personas lo sumen, ¿no? Se haga esto, que tenga un efecto multiplicador. Nos han acompañado psicólogos, ¿no? Abogados. Yo misma también he ido a hacer la capacitación. Y cuando encontramos a una autoridad comprometida, en este caso que fue el comisario, que hizo que todo su personal escucharan, atendieran, porque muchos de ellos también, ¿qué es lo que pasa? Que policías que vienen quizás de tránsito, de otras dependencias, no están preparados cómo abordar esta ley o cómo atender a la víctima de violencia. Entonces también hemos trabajado en estos casos con nuestras psicólogas con inteligencia emocional, ¿no? Para saber cómo voy a atender a la víctima que está viniendo afectada. Entonces, de esta manera la víctima va a encontrar otra respuesta, se va a sentir ella protegida, se va a sentir identificada. Pero si bien es cierto, como lo mencionó, hay muchos casos de mujeres, y a mí misma me ha pasado, el caso cuando yo estaba esperando ya lista en una audiencia, yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene? Le llamo a mi patrocinada, la llamo para saber qué es lo que estaba pasando porque se estaba retrasando en la audiencia. Y me dice, doctora, ya no quiero denunciar, ¿no? Lo que usted ha dicho, ¿no? Yo ya no quiero renunciar, mi amistad le he dado una nueva oportunidad, me ha prometido que las cosas van a cambiar, que todo se va a solucionar. Y como usted, volvemos al círculo vicioso. ¿Y qué pasa? Que esa mujer vuelve a este círculo porque no ha sido atendida psicológicamente y ella tiene ya una dependencia con su agresor. Inclusive tenía una señora que decía, yo tengo 40 años que he vivido con mi agresor, pero ya me quiero liberar. Le digo, ¿estás segura? Le digo, te vas, tomas esa decisión, y yo le digo, y es para siempre, ya no puedes seguir con este agresor. 40 años, le digo, soportando insultos, soportando todo. Sí, doctora, ya. Entonces, comenzó a decirme, no, ya me separé, ya, ahora vivo en el primer piso y en el segundo piso. Le digo, pero esa no es manera de separarse. Le digo, tienes que totalmente desligarte. Que él se vaya de casa, que busque otro lugar, o tú, ¿no? También sentirte liberada, porque emocionalmente lo vas a ver. Aunque él vive en el segundo piso, te vas a cruzar con él, lo vas a ver y van a seguir lo mismo, ¿no? Volvemos al círculo vicioso. Pero ella después me dice, doctora, la vez pasada llegó mareado y me dio mucha pena y yo lo atendí, ¿no? Lo atendí y lo tuve aquí dándole agüita para que se mejore
y luego agarró y me botó y hasta me golpeó. Por eso le digo, ¿qué pasa? Que digo, tú todavía no te has ido a una terapia, no, lo que te falta es empezar a buscar la ayuda psicológica, porque esa dependencia emocional, y más cuando ha pasado más años, no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso que se tiene que dar. Entonces se repiten diferentes situaciones. U otras mujeres, como usted lo mencionó, de que ya han ido a denunciar, como les había dicho, inclusive que tiene sus medidas de protección, que no se acerca a la víctima, pero hacen caso omiso. O también no hay el suficiente personal policial para que vaya y esté dando, esté informándose cómo está esta víctima, si ha habido alguna incidencia, si ha suscitado algún problema, ¿no? Entonces, falta personal, ¿no? Policial para que se encargue de esta situación. Pero tengo entendido que en el programa Aurora también se ha formado un equipo, ¿no? De 209 personas que están acudiendo a los domicilios a saber si la víctima se encuentra en peligro, si cómo está la situación en el entorno familiar. Y eso es importante, ¿no? Eso es importante de esta manera saber, la víctima, si en estos momentos ya no puede salir, ¿no? Entonces, ¿qué teléfono? Hasta vía internet, ¿no? ¿Cómo comunicarnos con algunas instituciones que nos dé la salida en esos momentos que yo estoy siendo víctima y que nosotros tenemos que dar una respuesta? Es por eso que salvar vidas en esta situación es importante. Salvemos vidas, salvemos familias que van a ser los pilares. Y nosotros como embajadores de paz tenemos esa responsabilidad, ese amor, ese servicio para asistir, para en esos momentos ver cómo podemos ayudar a las familias o a las víctimas de violencia. A mí mi teléfono constantemente me está sonando, me estoy llamando, entonces buscamos soluciones. Por eso yo les digo, todo se debe a cómo tú organizas, cómo la sociedad toma conciencia, se sensibiliza, concientiza, se educa, que ahí se tiene que partir, de educarse y de nuestra familia. Volvemos a nuestro entorno familiar, que desde ahí parte todo, la raíz, los pilares que tienen que estar bien cimentados para que estos trabajos que tengamos que hacer posteriormente, que no podemos salir, pero no estamos ajenos a los avances tecnológicos. Y estamos haciendo capacitaciones por diferentes, ahorita mismo vemos que no hay ninguna barrera para llegar a la sociedad, para llegar a la familia, para dar ese mensaje de que las mujeres y hombres y los integrantes del grupo familiar, nadie debe ser víctima de abuso. Todos merecemos respeto, que acá no debe haber discriminaciones por razón de credo, de raza. Acá todos estamos en una sociedad y en una sociedad de amor, de paz, de respeto mutuo, que es lo que tenemos que fomentar. Nosotros tenemos que trabajar en torno a ello. Doctora Milka, actualmente, ¿qué políticas de acciones, medidas justas, propuestas y leyes se están tomando en cuenta para erradicar la violencia contra la mujer y, por qué no decirlo, por la propia familia, por los entes encargados como el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, ¿no? Que tienen por finalidad de velar por la justicia y los derechos? Adelante. Así es, mi estimado, y lo tenemos inclusive desde nuestra Carta Magna, que todos tenemos derecho a una vida libre, a una vida sin violencia, ¿no? Desde nuestra Carta Magna ejerce, y todos los tratados internacionales que también obedecen a ello. Tenemos la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la que
asiste principalmente a las víctimas de violencia, ya sea en los tipos de violencia que estamos viendo, ¿no? Que lo hemos conversado, ya sea de tipo física, psicológica, sexual, patrimonial, ¿no? Y que la respuesta que debe de ver, justamente como usted lo menciona, de recibir esa justicia. Si hemos sido víctimas de violencia, entonces que esa justicia no sea justicia que espere muchos años para decir, al fin tuve respuesta de lo que me afectó, ¿no? Entonces, demos esas políticas adecuadas. Tiene que haber un esfuerzo multisectorial de las instituciones públicas y privadas para que de esta manera pueda haber una buena articulación. Ante ello, todos los ministerios deben de trabajar en este ámbito, porque la violencia tiene un enfoque múltiple y se debe de abordar de diferentes ámbitos para que busquemos una respuesta a todo este sinnúmero de violencia que nos afecta tanto en la salud, en la parte emocional, ¿no? Por eso que la justicia, cuando se ejerce justicia y decimos, ya lo hacemos efectivo, cuando se ha habido una afectación al derecho, pero vemos los resultados y decimos, sí, esta ley se está trabajando en función y se está haciendo justicia con las víctimas de violencia. Pero si vemos, y es por eso que yo les dije, tenemos que tener los indicadores para saber cuánto avanzamos en este lado, cuánto estamos trabajando, por eso que también se debería implementar portales web que informen al ciudadano. Nosotros tenemos derecho a ser informados, ¿no? Las políticas públicas que se van a realizar en referencia a la necesidad que está pasando, cómo se va a plasmar en las leyes. Si yo tengo leyes de protección contra esta violencia, entonces la voy a ejercer cumpliendo y dando sanciones ejemplares para que se prevenga, se sancione y, por qué no decirlo, se erradique, que ese es el ideal que buscamos. Estamos en el programa de la UPF Perú con la doctora Milka Silva, abordando el tema No a la violencia durante la pandemia. A esta altura del programa queremos saludar a todos nuestros seguidores quienes le dan like a nuestras publicaciones. También nos dejan muy bonitos comentarios. Saludamos a Nora María Rodríguez, Nancy Ramos, Carlos Franco, Jorge Luis García y Gilmar Lima. Adelante. Gracias, Melissa Sandoval. Y a esta altura del programa queremos saludar al presidente de la UPF Perú, a don Trevor Jones, a su esposa, la señora Faid, que siempre sigue el programa de la UPF Perú. Doctora Milka Silva, brevemente coméntenos, en el mes de mayo del presente año usted recibió un nombramiento por la Organización Mundial de Abogados. Díganos, ¿qué significa para usted este nombramiento? Para mí, haber recibido ese nombramiento ha sido todo un honor. Estar con tan selectos profesionales, connotados abogados, que no solamente por el hecho de ser ilustres profesionales, sino por el humanismo que tienen todos mis colegas y que nosotros defendemos las causas justas en la Organización Mundial de Abogados, ¿no? Que está en todas partes, tanto en Latinoamérica como mundialmente. Nuestra primera misión de nosotros es justamente cautelar la defensa de las causas justas y abogar por los derechos de las personas, por el derecho a que se cumplan los derechos de todos, sin discriminación. Y haber recibido este reconocimiento me hace que tenga mayor compromiso, mayor responsabilidad en las acciones
que realizo al ejercer el derecho con justicia, con verdad y con la paz. Como embajadora para la paz, doctora Milka Silva, ¿qué podría comentarnos sobre la importancia que es trabajar desde la perspectiva de una cultura de paz, como lo hace la UPF Perú, para crear un ambiente saludable y evitar así anomalías en el carácter y comportamiento de los seres humanos? Es importante trabajar en la familia, en la escuela del amor, de la paz, buscando siempre el bien común de todos. Y como embajadores de la paz, felicito todo ese gran avance de que están realizando, y me llena de orgullo ser parte de esta institución que viene abriendo espacios y haciendo que el mensaje de paz llegue a diferentes lugares, que aquí no vamos a ver ninguna distinción. Hace poco estuvimos viendo desde internacionalmente un mensaje que me llegó tan profundo de una líder, y haciendo que se unan todos de diferentes religiones. Qué hermoso sentir que todavía nosotros como personas, como seres, tenemos una esperanza. Tenemos que ser esas personas de luz, de amor, de respeto, que tengamos esa mística de servicio y de dar al prójimo, velar por los derechos fundamentales, hacer que se respete ello, y que dentro de este trabajo tan hermoso que se viene haciendo con los diferentes embajadores por la paz, me enorgullece ser parte y contribuir para ello, para buscar este ansiado ideal que es la paz, que no es difícil, no es imposible. Lo imposible está en no hacerlo. Tenemos que trabajarlo, tenemos que nosotros seguir haciendo que más personas, que sea visible este trabajo que los diferentes embajadores realizan, y que la institución a nivel internacional une. Siempre hay el mensaje de la unidad, del amor, ¿no?, del respeto, pilares fundamentales, la justicia. Bajo ese contexto, buscando un bien común, nosotros podemos cambiar los paradigmas. Tenemos que tener un mundo más humano, un mundo que se enfoque a cuidar a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores, a todos, que todos merecemos un respeto, una armonía, y es un derecho que tenemos para vivir en paz. Y la Federación por la Paz está trabajando grandemente en diferentes partes del país en estos aspectos. Por eso yo me siento orgullosa de estar en esta institución tan prestigiosa como la Federación por la Paz. Nuestra participación debe crear esperanzas, justamente en estos tiempos de la crisis global. Ahí está este mensaje. Queremos saludar a nuestros seguidores, quienes comparten el video de nuestro programa, que hacen el efecto multiplicador del mensaje de paz, que es el objetivo principal del programa de la UPF Perú. Saludamos a José Cosio, a Celina Mendoza, Nelson Rodríguez, Fernando Bendezú y Roxana Córdoba. También recordarles que del 11 al 13 tenemos la invitación especial de la primera Conferencia Internacional de Liderazgo de las Américas online,
por el 15º aniversario de la fundación de la Universal Peace Federation UPF. El link de ingreso a la sala lo encuentran visitando nuestra página oficial de UPF Perú. Adelante. Finalmente, deseamos pedirle que en su calidad de embajadora para la paz les dé un mensaje a todos nuestros seguidores del programa, doctora Milka Silva. A todos los que nos están siguiendo por este medio, les pido que aprendamos primeramente a ser más humanos, más empáticos, que tengamos en cuenta que hoy en día, si seguimos permitiendo que la violencia siga desbordándose y que no se tomen las acciones inmediatas, y si no trabajamos principalmente en nuestros hogares, en las escuelas, en la sociedad, para que impulsemos ese nuevo contrato social en protección principalmente de la familia. Ahí está la clave de todo. La familia, para que nosotros encontremos esa respuesta. Unámonos. Trabajemos de la mano, sin egoísmo. Aprendamos a servir. Aprendamos a dar lo que tenemos. Construyamos un mundo más humano. Construyamos esa paz tan añorada, esa justicia que espera respuesta, y que todos podemos ser parte de esos cambios que los tenemos en nuestras manos, por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros jóvenes, por nuestra sociedad. Hagamos que la unidad, el amor, la armonía viva en nuestros corazones. Seamos seres de luz, seres de amor. Hagamos las cosas que nosotros nos proyectamos con mucha responsabilidad en lo que hagamos, con mucha pasión, y que nuestro trabajo día a día se multiplique en bien de la sociedad. Muy bien, doctora Milka Silva Mendoza, excelente su participación hoy día, estamos muy agradecidos, y antes de las palabras de despedida, para finalizar nuestro programa de la UPF Perú, vamos a hacer la entrega de un diploma muy especial. Por su excelente participación en el programa de la UPF Perú. Dice así: Federación para la Paz Universal, el presidente de la UPF Perú extiende el presente reconocimiento a la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza por su excelente participación en el programa de la UPF Perú, que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz. Lima, martes 8 de septiembre del año 2020, firmado Dr. Trevor Edward Young, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, doctora Milka. Sus palabras, por favor. Muchísimas gracias por este reconocimiento que humildemente a mi persona. Yo siempre estoy al servicio a la acción para seguir trabajando y contribuyendo con mi familia, con mi país, con mi sociedad. Así que aquí estoy siempre a la disposición y al servicio. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos, y que no olvidemos que venimos siempre con el mensaje de amor, y que estamos justamente llevando ese amor a todos los corazones, de esa esperanza, la felicidad que reine en todos los hogares. Gracias. Gracias a la doctora Milka Silva, quien ha tratado de manera brillante el tema no a la violencia durante la pandemia. Muchísimas gracias, doctora Milka Silva. Un tema súper delicado, interesante, y sabemos que muchas mujeres
han escuchado este programa y que están en esa situación, y yo creo que van a llamar al número 100 y van a buscar ayuda, que es lo más importante. Gracias, estaremos con ustedes el próximo martes, como siempre, a las 6:30 de la tarde, a través de la plataforma digital de Moderna Radio Papá y también de la Federación para la Paz Universal. Hasta el próximo martes. Gracias, Melissa Sandoval. Gracias, Jaime Fernández. Gracias. Gracias.